Bienvenidos a una entrega más de Irreverente y este programa va a causar muchas sensaciones encontradas. Este programa va a ser un poco problemático el día de hoy porque estaremos hablando del conservadurismo sin fanatismo, sin extremismo, sino en su esencia. Y para eso tenemos a Fernando Félix, mejor conocido como Criollo Libertario. Bienvenido. Muchas gracias, Noelia. El placer es mío. Cuéntame, Fernando. Ya te iba a decir criollo, porque como uno está acostumbrado a decirte criollo, como que uno se confunde. Fernando, el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo en sí? Bueno, primero para definir lo que es el conservadurismo, tenemos que hablar de esencialmente lo que no es el conservadurismo. La gente tiene la idea de que un conservador o alguien que tiene posiciones conservadoras es alguien muy anticuado, una persona que no se ajusta a los tiempos, una persona que en esencial quiere ir hacia atrás, hacia el pasado. Cuando en realidad el conservador no mira el pasado con nostalgia, de hecho lo mira como una fuente de aprendizaje, ve el presente tal y como es y puede observar al futuro como lo que entiende que puede llegar a ser. De hecho, el conservadurismo en sí es una serie de posturas, planteamientos, ideas. Dependiendo del autor de que se trate, algunos lo definirán como una ideología, otros no lo verán como una ideología, pero esencialmente lo que busca es expresar el porqué de mantener un orden establecido y esencialmente por qué motivo ese orden es funcional y ha logrado que las sociedades puedan echar hacia adelante, puedan preservar lo que es suyo, su identidad, y puedan mejorar con el paso del tiempo. Entonces quiere decir que cuando le dicen a los conservadores que son dinosaurios en tono de burla, no es así. No. De hecho, fíjate algo curioso. Las personas que pudieran llegar a pensar que los dinosaurios son una cuestión conservadora, en realidad lo que no ven es que el dinosaurio en sí es una versión, si se quiere, adelantada a lo que eran los anfibios antes de la aparición de los dinosaurios. De hecho, los dinosaurios fueron la especie dominante antes de la aparición del ser humano. Los seres humanos tenemos aproximadamente 500.000 años, 2 millones de años. Los dinosaurios estuvieron desde 200 millones de años hasta su desaparición hace 65 millones de años. Por lo tanto, no se puede decir que un dinosaurio sea la mejor alegoría para referirse a un conservador. Y de hecho, en sí, no hay una manera de referirse al conservador utilizando parámetros de antaño. Tendríamos que utilizar parámetros ya sea actuales, del momento presente, o utilizar parámetros que se ajustarían a la realidad de cada sociedad. Para ser conservador hay que cumplir unos requisitos porque aquí se tiende a pensar que para tú llamarte conservador tú tienes que ser religioso, tú tienes que ser una persona completamente en contra de todo lo que es las ideas o las ideologías o las propuestas de centro y de izquierda. Entonces hay que cumplir con un requisito para ser conservador. O sea, tú tienes que ser una gente que no pueda andar con cosas muy ajustadas, con arete, con tatuaje, porque si no como que tú chocas con ese concepto o tú puedes ser, ¿cómo lo puedo decir? Estar de acuerdo con algunas ideas de la izquierda, que son los que son más abiertos, más, vamos a ponerlo así, modernos. Y ser conservador. Bueno, esa pregunta la vamos a descomponer de la siguiente manera. ¿Qué es ser moderno? Nosotros utilizamos el término moderno para referirnos a lo actual.
Lo que está de moda. Exacto. Sin embargo, es un término sumamente ambiguo. Para ponerte un ejemplo, este celular se puede considerar moderno, pero en unos cuantos años, en 15, 20 años, se va a considerar como un modelo desactualizado, va a ser algo anticuado. No se requiere necesariamente que un conservador sea religioso. Y para ponerte un ejemplo, uno de los referentes más grandes del pensamiento conservador en el siglo XXI, y que también lo fue durante buena parte del siglo XX, se llama Thomas Sowell, es negro, estadounidense, y es ateo. Tuvo un pasado como marxista y preservó de eso su visión negando la existencia de Dios. Incluso hay conservadores que son ateos. Es más, en una entrevista que le hiciera el conservador peruano Miklos Lucas a un referente del conservadurismo del siglo XX y también del siglo XXI, llamado Sir Roger Scruton, Scruton le dijo que no era necesario ser religioso para ser conservador. Si una persona, por ejemplo, no tiene una creencia religiosa definida, pero está a favor o está de acuerdo con la identidad cultural, con las costumbres, con las tradiciones de una sociedad, es perfectamente un conservador, sin ningún problema. Yo definiera a la persona conservadora como una persona lógica, como una persona con lógica, ya. Exacto. Porque vemos que muchas de las cosas que propone la izquierda, aunque hay cosas que pueden ser un poco flexibilizadas y llevadas a un punto medio, como es el tema, por ejemplo, de la educación sexual. Tenemos la educación sexual, sabemos todo lo que pasa alrededor del mundo, sobre todo en países como el de nosotros, donde tenemos un grupo de, la mayoría de las menores, de los menores de edad, teniendo relaciones sexuales sin tener una guía que le digan, estas son las enfermedades, estos son los síntomas de estas enfermedades, esta es la forma correcta de usar anticonceptivos y esta es la forma correcta de usar protección. O sea, esa guía no la tenemos y hay un puje entre la izquierda y la derecha de que no se puede dar educación sexual porque quienes deben estar a cargo de la educación sexual de los hijos son los padres, dice una parte. Padres que no tienen un CC en la cabeza ni tienen los conocimientos básicos ni siquiera para hablarle, en su mayoría, para hablarle de sexualidad a los niños. Pero entonces tenemos el otro extremo que dice, sí, hay que hablar de educación sexual, pero además de que hay que hablar de educación sexual, hay que ponerle video pornográfico, hay que darle libro pornográfico y hay que hablarle sobre la ideología de género también. Entonces yo creo que esas son posturas que se pueden llevar a un punto medio de dar educación sexual en las escuelas sin tener que llevarse a la ideología de género y sin tener que decir que no se puede dar educación sexual, sino simplemente biología, porque no se le puede hablar de anticonceptivo a menores de edad. Bueno, sobre ese punto hay que entender cómo funciona la mente del conservador. Tocaste el tema de la educación sexual. Un conservador va a entender la importancia de enseñar acerca de la sexualidad, porque el conservador de hecho entiende que la sexualidad forma parte no solamente de los seres humanos, también de los seres vivos. Querer negar la sexualidad es como querer negar la existencia de la gravedad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el conservador? Porque yo de hecho no utilizo las etiquetas de izquierdas o derechas. Esas son etiquetas que vienen de la Revolución Francesa y que no tienen una vigencia real en lo que es la práctica política o en la convivencia, lo que Platón denominaba la politeia, es decir, la manera en cómo interactuamos en sociedad. Cuando tratamos del tema de educación sexual, los conservadores lo que usualmente entienden es que esta debe de enseñarse dentro de un marco que entienda de cuestiones sociales, entienda de cuestiones científicas,
entienda el contexto social y cultural en que se desenvuelven las relaciones entre hombres y mujeres y esencialmente enseñarles que la sexualidad solamente forma parte de lo que son las relaciones de pareja. Los sectores progresistas o los sectores woke, para que la gente pueda llegar a entenderlo mejor, los sectores woke, que son los que promueven esto de la educación sexual integral, que en realidad no es integral. No, no integra nada. No integra absolutamente nada. Es una educación que solamente se basa en un punto, que es el que ellos quieren manejar. Pero una educación sexual integral te toca aspectos biológicos, te toca aspectos culturales, te toca aspectos emocionales, psicoafectivos, un largo etcétera. Porque la sexualidad es solo la manifestación física de lo que son las relaciones de pareja. Sí, de las emociones. Exacto. Y de hecho el conservador, que usualmente tiende a ser racional y al mismo tiempo emocional, entiende que las relaciones sexuales, en un marco de una relación consensuada entre personas que son capaces de consentir, pueden llevarla perfectamente. La educación que se tiene que llevar a los niños en materia sexual tiene que ir enfocada en por qué tener relaciones sexuales, en qué momento es más conveniente, cómo esto va a afectar mi vida personal, mi vida de pareja, y cómo esto puedo llevarlo a que la relación con mi pareja sea satisfactoria para ambas partes. Porque si algo tiene el pensamiento conservador, la imaginación conservadora, es que no se basa en un individualismo extremo, como lo plantean tanto los sectores woke, como también algunos sectores que se dicen libertarios, pero tampoco tiene una visión colectivista, como la que tenían los comunistas y demás, sino que se basa en una cuestión de intercambios mutuos, voluntarios, basados en las costumbres, basados en la ética y sobre todo basados en el comportamiento entre los individuos. Me preocupa mucho algo que dijiste sobre el tema de la derecha y de la izquierda, que ya son ideologías que realmente vinieron de la Revolución Francesa, pero en la actualidad están como desfasadas, como que ya no existen en esencia en sí. Entonces yo quiero saber tu opinión, porque en República Dominicana tenemos toda una revolución de la nueva derecha, se ha visto también en otros lugares de Latinoamérica. Entonces yo quiero saber qué tú opinas de esa revolución y cómo se viene dando, si ya la derecha en sí es inexistente, esa que vino de la Revolución Francesa. Realmente lo que vemos en nuestros países de Hispanoamérica, pero que también se vio en su momento en los países de Europa, principalmente de Europa del Este, no es tanto una revolución de la nueva derecha. Okay. Lo primero que tenemos que entender es que los términos izquierda y derecha, como ya dije, vienen de la Revolución Francesa y tienen que ver con las posiciones, según el espectador, donde se sentaban. De un lado, los que querían mantener aspectos del régimen monárquico francés, que había sido derrocado en 1792, y la izquierda, que eran los sectores más radicales, los jacobinos o montañistas, gente como Robespierre, Danton, etcétera, etcétera. Ese tipo de visiones luego fueron traídas al siglo XX durante la llamada Guerra Fría, y de un lado colocaron a sectores que son conservadores, y de otro lado colocaron a sectores que se dicen o se dicen ser o decían ser progresistas. Pero ¿qué sucede? Que tras la caída del muro de Berlín en el año 89 y todo el proceso que llevó a la disolución de la Unión Soviética y la caída de los regímenes comunistas en Europa, ya no tiene ningún sentido hablar ni de izquierdas, ni de centros, ni de derechas. Lo que sí podemos utilizar es términos como, por ejemplo, radicales. Dentro del progresismo podemos tener progresistas y también tener liberales o conservadores. Porque en vez de hablar de ideologías, hablemos más bien de posiciones. Roger Scruton afirmaba que el conservadurismo no es una ideología en sí. El profesor Gregorio Luri de la Universidad de Navarra, con quien también tengo mucho contacto en Instagram,
piensa que el conservadurismo sí es una ideología, pero basada en posiciones que están más basadas en la emoción, también en la razón, en el escepticismo y también en una manera más racional y comunitaria de ver las cosas. El liberalismo obviamente se va a basar en defender las libertades individuales y extrapolarlas a otros ámbitos. Los progresistas en realidad no tienen una ideología como tal, solamente creen en el progreso, pero el problema radica en que en vez de decirles progresistas, deberíamos de llamarlos innovacionistas. ¿Y qué pasa con el término innovación? Que es un término tan ambiguo como modernismo. No podríamos decir ni siquiera que eso sea un progreso, ya que lo que esta gente, y es obvio, quiere plantear No, o sea, no es progreso en lo absoluto. ¿Qué de progreso tiene que un hombre se crea una mujer y que todo el mundo lo acepte como una mujer? Es O que sea, no tiene. eso no tiene ningún progreso. ¿Qué progreso tiene de que un niño de 4 años puede decir, como muchos lo dicen, ay, tú sabes que yo quiero ser astronauta o no, yo quiero ser doctor mañana, pero cuando vienen y tocan el tema de su sexualidad, es así, o sea, ¿cuál es el maldito progreso que hay ahí de que un niño de 4 años que como bien puede decir que quiere ser astronauta, diga, tú sabes que yo quiero ser niña ahora? Y se tenga que complacer, entre comillas, esa petición de ese niño que pudo ser algo temporal, una confusión o simplemente que el niño estuvo mucho tiempo alrededor de niñas o de su mamá, de su hermana, de su tía, de su abuela y vio estas costumbres que tenemos las mujeres como buena y válida y no tuvo una línea de un hombre que admirar. Una figura masculina. Una figura masculina, exacto. Entonces, tú has dicho algo muy interesante porque aquí se vende todo esto, el conservadurismo que hay actualmente en República Dominicana se vende como la nueva derecha y el discurso es ese, la revolución de la nueva derecha, nosotros somos la derecha de ahora. Entonces me preocupa porque por eso empecé el podcast diciendo que iba a tener este episodio muchas raquiñas sentimentales porque yo sé que va a picar. Lo que sucede es lo siguiente. Lamentablemente, muchos de los conservadores dominicanos de esta generación han asumido el mismo discurso que utilizaban los sectores neomarxistas o marxistas declarados y se han asumido con una etiqueta que ni siquiera les corresponde. Es más, ni siquiera durante la propia Revolución Francesa se hablaba de izquierdas y derechas. Eso vino ya durante la propia Guerra Fría. Hoy en día muchos la han asumido, incluyendo catedráticos como el propio Roger Scruton, Michael Oakeshott, el profesor Gregorio Luri y muchos otros más. Pero en realidad, como te dije, son visiones en el espectro y además son visiones que según uno se encuentre en un lugar van a ser muy intercambiables. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Hispanoamérica? En Hispanoamérica tuvimos una ola de gobiernos, si se quiere, socialistas o gobiernos socialdemócratas, que se mantuvieron en el poder por causa de la bonanza económica que se vivió a partir de los años 2000. Pero, a partir del año 2014, comienzan una serie de escándalos de corrupción, primero en Guatemala, luego se destapa el escándalo de Odebrecht, y muchos de estos gobiernos de tipo socialista, socialdemócrata, progresista, etc., se vieron involucrados con Odebrecht. Mucha gente que votó candidatos conservadores fue porque muchos de estos conservadores utilizaron el hartazgo existente de la población hacia la corrupción y por eso vimos a un Donald Trump llegando a la Casa Blanca de Estados Unidos a pesar de que Odebrecht no influyó en lo ocurrido con ese país, pero vimos a un Bolsonaro, que es un representante fiel del conservadurismo brasilero, llegar a la presidencia de Brasil. Llegamos a ver a un Mauricio Macri, que es un empresario muy exitoso, que fue presidente del Boca en el año 2015, llegar a la presidencia de Argentina. Y ahora en 2023 vemos cómo Javier Milei llega a la Casa Rosada. Llegamos a ver a un Sebastián Piñera llegando a ser presidente de Chile.
llegamos a ver a un Pedro Pablo Kuczynski llegando a ser presidente del Perú, y eso entonces comienza a dibujar el mapa de una serie de gobiernos conservadores, lo que se denominó como una ola azul o una ola de gobiernos conservadores. Incluso en esa línea se ha inscrito al presidente Nayib Bukele de El Salvador, al expresidente de Guatemala, que ahora salió, Alejandro Yamatei, y a muchos otros gobiernos. Pero la realidad es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Hispanoamérica es que una serie de gobiernos que reivindican ciertos valores conservadores que han mezclado con la ideología del liberalismo económico están comenzando a asumir un discurso que se muestra como antisistema, que se muestra como la diferencia con lo anterior, pero es un discurso que tiene que sostenerse sobre la base de cultura, una ideología con un programa bien claro y sobre todo una forma de acercarse a la población para que se perpetúen en el tiempo. Lo que estamos viendo hoy en día no es sino un retorno o un reimpulso, si se quiere, de esa ola conservadora que perdió un poco de vigencia por causa de la pandemia y que muchos gobiernos progresistas o que muchos progresistas se amarraron de eso para tomar el poder en otros países o volver a tomar el poder en otros países, pero que ahora, como ya la pandemia ha pasado, de momento, y la gente se ha dado cuenta de que se utilizó por los gobiernos progresistas como un pretexto para ellos continuar con su corruptela, continuar con su prevaricación, violentando derechos humanos, violentando libertades ciudadanas, entonces se van con estos candidatos que se presentan como lo opuesto, lo contrario a lo que hicieron ellos. Fernando, hay una pregunta también que es muy importante. Y lo hablamos al principio, pero luego saltamos a otro tema y es, ¿estás de acuerdo con que la Iglesia tenga poder sobre el Estado? Yo particularmente entiendo que tanto la Iglesia como el Estado tienen sus funciones. Pueden colaborar, sobre todo en cuestiones de tipo social. El Estado puede servirse de las asistencias que pueda brindar la Iglesia, dictando cuestiones éticas de comportamiento, pero el Estado y la Iglesia tienen que mantenerse separados cada uno en sus áreas. Eso no significa que uno no pueda influir en el otro, pero de manera positiva. La relación que tiene que haber entre el Estado y la Iglesia tiene que ser de coexistencia, tiene que ser de entendimiento, tiene que ser de intercambios de ideas, poder negociar, poder discutir qué puede ser mejor para la sociedad y procurar implementar aquellas cosas que beneficien a la gente. Te pregunto esto porque vemos como los líderes de el conservadurismo dominicano todos están ligados a una religión. O sea, que si son católicos, que si son cristianos, pero siempre están ligados a una religión y profesan esta religión y la mezclan con su ideología política. Entonces, por eso mismo quería entender un poco de lo que pensabas sobre de que la Iglesia intervenga en cuestiones del Estado, que para mí, al igual que tú, no debería de ser, sino que puede aportar, dar consejos, etcétera, etcétera, pero no manejar algunas cuestiones, como ha pasado durante toda la existencia de la República Dominicana. Otra de las cosas que también preocupa a las personas es que el centro, o se dice que el centro es tibieza. O sea, que tú no puedes coger como las buenas ideas que puede tener la parte conservadora y las buenas ideas que puede tener la parte de izquierda y mezclarla, y eso hace el centro. Pero de ambos lados dicen que el centro, todos los que son de centro, están perdidos. Realmente lo que respecta al centro, yo en vez de decirles que son centristas, diría que son personas pragmáticas. Las personas pragmáticas suelen tomar aspectos positivos de un lado y del otro. Eso no tiene absolutamente nada de negativo. El problema radica cuando tú comienzas a vivir
de manera pragmática en todo lo que son tus principios, lo que son tus valores, lo que son lo que es tu forma de vida. Y eso al final termina desdibujando quién eres tú. ¿Por qué razón? Porque al tú tomar una serie de ideas que tú entiendes que no son compatibles con tus principios, con tu identidad, y luego tomar ideas y tratar de forzar que encajen, uno al final termina con un conflicto interno. Hay muchas personas que son muy pragmáticas en cuestiones ideológicas, pero al final el conflicto ideológico interno es tan grande que terminan tomando un bando o incluso terminan creando su propia vía, que muchas veces lo mejor es, uno puede tener referentes, tomar referencias de cada cual, aprender por contraste o por ejemplo de cada una de estas ideas e implementarlas y expresar lo que piensa con respecto a este punto tal o este punto cual. Ya para finalizar, Fernando, porque me están haciendo más señas ahí, mira, eso no tiene madre, parecen, no sé, yo parece que están en un concierto de Daddy Yankee, así, wiper, 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 wiper. Pero nada, ¿qué tanto daño le hace a la persona y al movimiento al que pertenezca, ya sea al progresismo, ya sea a los libertarios o ya sea al conservadurismo, el fanatismo? ¿Qué tan problemático puede ser para esa ideología? Porque a veces uno oye personas hablando y uno dice, pero es que yo nunca me metería ahí porque es que esa gente tan loca. Mira, el fanatismo ciega. El fanatismo esencialmente lo que termina es sustituyendo la razón que tenía una persona para apoyar una causa y la vuelve prácticamente como una fe ciega. De hecho, la mejor definición de fanatismo es tener una fe ciega en algo. Eso hace un daño tremendo, primero que todo porque significa aumentar todavía más la parte emocional de la persona por sobre la parte racional de la persona. Y no hay que decir mucho acerca de cuáles son los efectos que tiene el fanatismo. Lo vemos, por ejemplo, lo que hacen los sectores feministas o feminazis, que movidas por el fanatismo desacran iglesias, atacan hombres. En Argentina hubo un caso horroroso donde a un niño de 6 años, las 2 mujeres que lo cuidaban, su madre y la pareja de esta mujer, movidas por el feminismo fanático, el feminacismo, como le dicen, lo maltrataron hasta matarlo. Sí. Pero también de otros sectores conservadores vemos acciones que en vez de decir de conservadores son más bien reaccionarios, ese es el término, son reaccionarios que toman acciones como por ejemplo quemar Coranes, atacar mezquitas, atacar incluso a personas que no son religiosas, y en realidad no debe de ser así. Uno como conservador debe de entender que la otra persona tiene un proyecto de vida, tiene una forma de ser, y lo que uno debe de intentar como conservador es que el modo de vida de las personas se preserve para luego empezar a mejorarlas. Esto no se trata de imponer puntos de vista. Se trata de enseñar por qué de la importancia de preservar tradiciones, de preservar la identidad de cada uno de los pueblos, de preservar las costumbres, lo que engrandece a una persona, lo que engrandece a una comunidad, lo que engrandece a un país. Y luego de que eso ya se enseñe, que cada generación la preserve en la medida de lo que pueda y la vaya adaptando a los nuevos tiempos, porque eso tiene el conservadurismo. El conservadurismo se adapta a la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? Una naturaleza anfibia. ¿Cuál es la característica de los anfibios? Los anfibios son animales que pueden estar igual tiempo en tierra, igual tiempo en agua. Y eso es lo que tenemos que entender. Entender que el ser humano es como una especie de anfibio que puede adaptarse a todas las circunstancias, a todos los tiempos, pero preservando su esencia. Y en eso se basa ser conservador. Conservar la esencia de lo que somos.
Yo voy a, antes de finalizar este podcast y agradecerle a Fernando Criollo Libre que haya venido a explicarnos un poco sobre lo que realmente es el conservadurismo y lo que no es el conservadurismo y el daño que hace el extremismo o el fanatismo a las causas, tanto progresistas liberales como conservadoras. Entonces pueden seguir a Fernando en todos lados porque tiene Twitter, tiene Instagram, Me tiene pueden seguir mayormente en Getter. Twitter. Me pueden seguir en Twitter como Criollo Libre, @libertcriollo89. Y me pueden seguir también en Instagram, licenciado Fernando Félix 32. Por ahí es que subo todo mi material. Pero tú también estás en una plataforma donde tú subes videos. Esa plataforma es rusa. O sea, hasta en una plataforma rusa está. Señores, y voy a terminar este episodio imitando a la doctora Polo. Porque realmente para mí el problema de las tres corrientes que existen actualmente es que no se respetan entre sí y no respetan y no saben respetar las opiniones y tolerar de las personas que no están de acuerdo con sus posturas. Entonces vamos a terminar, como dice la doctora Polo, respete para que los respeten y sean felices, señores. Ustedes no se pueden ahogar en un vaso de agua. Deje al otro que beba por donde él quiera. Si a usted no lo están obligando a beber de ese modo. Así que ya saben, suscríbanse. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Tenemos también nuestro canal de WhatsApp y TikTok también. Así que ya saben, hasta la próxima.